La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta, está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido casi milagroso. Tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Bueno, ese que sale dando gritos en el vídeo soy yo, y esas son las palabras del presidente de Uruguay, José Mujica, que independientemente de la ideología que tenga uno, yo creo que son universales, ¿no? Y sirven para cualquiera, ¿no? Darle contenido a la vida, ¿no? Y no dejar que te la roben. ¡Qué maravilla! Bueno, pues de eso va a ir la charla de hoy. Yo os voy a hablar de una experiencia personal y profesional, ¿no? Porque los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a darle contenido a la vida, ¿no? Yo soy surfista y me dedico a explorar olas por Google Earth. Busco lugares donde creo que puede haber unas olas increíbles y cojo una mochila, una tabla y me voy solo, ¿no? A buscarlas. ¿Por qué lo hago, no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por las sensaciones que tiene uno ahí dentro de una ola, ¿no? Pues, uno siente paz y contradictoriamente, porque son situaciones a veces comprometidas, ¿no? Y siente como una conexión muy, muy íntima con la naturaleza y ahí dentro parece que el tiempo se para y te conectas con el océano y con todo el entorno, ¿no? Y yo tampoco soy un filósofo para explicar qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Pero quizá vosotros que no conocéis el mundo del surf, en el mundo del alpinismo lo entenderéis mejor, ¿no? Porque una persona o un alpinista sube una montaña para la sencilla práctica de bajarla, ¿no? Y se juega la vida en ello. No tiene mucho sentido si no fuera por las sensaciones que nosotros sentimos ahí arriba, ¿no? Y hacemos miles y miles de kilómetros para estar unos pocos segundos dentro de una ola, ¿no? Bueno, en mi Instagram veréis que
pone que nací en el 80, renací en el 17, en el 2010, renací en el 17, y esto tiene una razón de ser. Yo era competidor, eh, quedé campeón de Europa junior y tuve la oportunidad de ser profesional compitiendo en el circuito mundial por todo el mundo, ¿no? Con 18 años íbamos a Hawái, a Australia, a Japón, a Brasil, a un montón de lugares, y eso era un privilegio, ¿no? Pero yo me empecé a dar cuenta de que yo no tenía alma de competidor, no era lo que me gustaba. Y estaba viajando por el mundo, pero estaba muy centrado en una misma playa, en un mismo hotel, y no estaba conociendo, estaba viajando, pero no conocía los países a los que iba, ¿no? Entonces, empecé como con una crisis personal justo cuando apareció la herramienta de Google Earth. Entonces empecé a soñar y a imaginarme todos esos lugares que podía ver en Internet. Y esta crisis personal coincidió con una crisis mundial, ¿no? Que era el 2008. Entonces, con todas esas incertidumbres y ideas, ¿no? Y muy inspirado en libros de Jack London, me cogí un día, me compré un billete para dar la vuelta al mundo, localicé 5 sitios y sencillamente me cogí la mochila y me fui. Me fui a buscar esas olas con esa idea romántica, ¿no? Me acuerdo que justo antes de ir estaba con mucho miedo. Estaba paseando con un amigo y yo le decía, joder, porque la gente me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Namibia si allí te van a meter en una tribu, te van a meter en una cazuela y te van a cocinar, ¿no? Con esas ideas que tenemos aquí, ¿no? Y estaba acojonado, la verdad. Cogí ese avión con mucho miedo y sin embargo aquella decisión fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque una vez que llegué a Namibia empiezo a buscar ese objetivo, pero también empiezan a suceder un montón de cosas porque tienes que tomar decisiones rápido, eh, enfrentarte a retos y también conocer gente y hacer una familia en cada lugar, ¿no? Busqué esas olas, cuando volví, los sponsors les gustó el proyecto. Recuerdo que estando en Namibia, en el desierto, durmiendo solo muchos días y muchas noches, joder, porque el desierto es un sitio donde no se mueve nada y lo único que se mueve es tu cabeza, ¿no? Entonces empezamos a grabarnos en esa generación a nosotros mismos, que entonces no se llamaba ni selfie, lo inventamos nosotros. Y empecé a contar esas historias desde el desierto mismo, con un poquito de cobertura. Entonces en Facebook subí un pequeño vídeo a la noche y a la mañana siguiente tenía miles y miles de visitas y yo seguía ahí en el desierto, ¿no? Y entonces descubrí que la experiencia personal era tan importante como compartirla, como estoy haciendo ahora con vosotros, ¿no? Cuando volví de ese viaje fantástico, que fueron muchos meses, los sponsors me dijeron que les gustó la idea y me patrocinaron, y llevo 10 años yendo a India, Alaska, a la Antártida, a un montón de sitios, y han sido años que miro para atrás y no me lo creo, ¿no? Han sido 10 años increíbles y le he dado rumbo a mi vida, ¿no? Quiero hacer una pequeña reflexión con esto porque entonces era un momento de crisis y yo tenía mucho miedo y tomé una serie de decisiones que han influido en estos últimos 10 años, ¿no? Lo que quiero decir es que ahora mismo vosotros, vosotras, estamos en un momento muy crítico, pero lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Porque lo cierto es que a pesar de las dificultades, las decisiones que tomemos ahora van a dar rumbo y color a nuestra vida. Y dentro de 10 años miraremos para atrás y diremos, aquellas decisiones que tomé en ese momento han sido fundamentales para darle felicidad y hacer lo que nuestro corazón nos dicta, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar también del éxito y el fracaso, ¿no? Muchas veces estos viajes que habéis visto, estas olas, son cuando todo sale bien y coges unas olas increíbles, pero la mayoría de las veces, y muchos de los viajes, eh, son fracasos. No consigo coger esas olas, pues porque no lo he estudiado lo suficientemente bien. Una vez me fui hasta la Antártida, estuve un mes allí y no conseguí coger ni una ola ni ponerme de pie, ¿no? Pero realmente el éxito son momentos muy puntuales, ¿no? Nosotros disfrutas del éxito ese momento y lo consigues, pero el día siguiente esas sensaciones han ido, ¿no? Sin embargo, esos objetivos que tienes, cuando fracasas también aprendes mucho más de ese fracaso que cuando consigues ese éxito, ¿no? Y el camino es ese, ¿no? La felicidad yo creo que es esa, ir haciendo camino hacia tus objetivos y la capacidad que tenga uno de levantar
y de volverse a levantar y de volverse a levantar va a hacer que esos momentos sean muchos más, ¿no? Y nos acerquemos mucho más a nuestros objetivos. En el terreno humano también quería contaros una anécdota, que estando en Alaska, me acuerdo que venía yo de una isla donde había 3 osos por cada persona, un sitio increíble con una naturaleza. Había estado un mes buscando olas, y cuando volvía en el coche de alquiler hacia el aeropuerto paré a un chico que estaba haciendo autostop. Yo tenía la sensación de ser un personaje de una novela de Jack London, ¿no? Después de un mes así. Y este chico, según subió al coche, se durmió en mi hombro, estaba cansadísimo, tenía 19 años, y él venía desde Mongolia haciendo autostop, pasando todo Siberia, buscando un trabajo, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que es un observador, y hay gente haciendo auténticas aventuras, auténticos emprendedores, solo para tener una vida digna, ¿no? Y no hace falta irse hasta Alaska, nosotros los vemos todos los días aquí cruzando el Mediterráneo y emprendiendo aventuras sin mirar atrás para buscar una vida digna, ¿no? Bueno, todas estas experiencias, la verdad es que han supuesto un compromiso, ¿no? Para la vida, ¿no? Y para lo que me gusta hacer. Y curiosamente, en el 2017, en Navidades entre amigos, surfeando en un sitio donde siempre surfeo, que es aquí en Mundaka, cogí una ola, como cualquier otro día, me metí dentro de la ola y la ola me hizo una zancadilla, me pegué con la cabeza en el fondo y de repente se apagó el televisor, ¿no? Tuve la suerte de que mis compañeros estaban cerca y me sacaron del agua. En otro sitio del mundo hubiera estado solo y no hubiera pasado, pero ellos me dijeron, yo no recuerdo nada, me dijeron que estaba ciego. Después me llevaron al hospital y cuando volví a ser consciente tuve la sensación de que ya estaba a salvo, ¿no? Y entonces el médico me dijo que me había roto 2 cervicales, había tenido un desplazamiento de cervical y tenía una operación muy delicada al de 10 días y probablemente podría volver a caminar, ¿no? Recuerdo estando esos 10 días esperando la operación en la habitación del hospital, y allí está en el centro de Bilbao, entonces ves la autopista, ves todas las mañanas como los coches van y vienen a trabajar, el parque de los críos, la madre jugando con el niño, y te das cuenta de que te podías haber ido y el mundo continúa sin ti, tampoco eres imprescindible, ¿no? Lo pequeñito que eres. Y por otro lado, también hay un montón de amigos, compañeros, familia que está visitándote y te está demostrando que para ellos la vida es mejor cuando tú estás entre ellos, ¿no? Ese fue el aprendizaje que saqué de aquello. La operación fue bien y entonces me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar sobre el tiempo que tenemos, ¿no? El tiempo que me venía de regalo. ¿Qué hacer con ese tiempo y con quién pasarlo, ¿no? El accidente se convirtió en un propósito y una oportunidad de devolver, ¿no? Entonces lo pasé con mis amigos, volví al mismo sitio y a los mismos viajes que me gustaba hacer, cogiendo las mismas olas, que es lo que me apasiona. Y también empecé a hacer una serie de proyectos que se convirtieron en una devolución, ¿no? En un propósito. Y este es un vídeo del primer proyecto que hice después del accidente. I have been in Africa searching for ways by myself quite a lot, and sometimes I found myself teaching the local communities how to surf, and it's amazing how everybody gets hooked. I feel sorry because there's no way they're gonna get a surfboard. That's when Eva and me started with the idea of sending surfboards to these people. We started the campaign on social media, people to donate and collect surfboards, and we send the surfboards there. And they have the waves, so we just need to give them the key. The first wave is never forgotten. No matter what race, culture, religion you are, you go out there and you just connect. And surfing, it's about that, about having fun. Bueno, en ese vídeo veis que hay 2 mensajes, ¿no? En este propósito. Uno, de volver a la naturaleza, ¿no? Reutilizando y devolviendo a la naturaleza, ¿no? Reutilizando los recursos que tenemos, y otro, devolviendo a las comunidades que tanto me han aportado a mí, porque muchas veces tengo la sensación de que voy a los sitios, me llevo algo, pero no devuelvo nada, ¿no? Y aportando algo, aunque solo sea el surf, ¿no?
y que ellos disfruten de sus recursos que están ahí, las olas, el mar, ¿no? Y ya saco una conclusión final que para mí es muy importante en todos estos aprendizajes, ¿no? Estos viajes para mí, el viaje, esos meses de viaje son un reflejo de la vida, ¿no? Porque yo he ido solo, he ido con un objetivo y en el camino he conocido y he tenido que superar retos y he conocido gente y familia, ¿no? Y ha llegado un momento que me he tenido que ir de esos viajes y me he tenido que despedir de gente que no vuelves a ver, sabes que no vas a volver a ver nunca más, ¿no? Entonces ese es el pequeño reflejo de la vida y nosotros tenemos una oportunidad única para darle color a la vida. El otro día hablaba con mi madre que tiene 72 años y me decía que fue ayer, no hoy, cuando tenía mi edad, ¿no? Entonces aprovechar esta oportunidad, darle rumbo a la vida, hacer lo que os dicte el corazón y bueno, sencillamente eso. Muchas gracias por escucharme y no os dejéis morir nunca. Muchas gracias por vuestro tiempo.